Introducción a la economía. La economía es en sí el estudio y la administración de los recursos naturales escasos que existen en el mundo, por así decirlo. Y para tomar un ejemplo, podemos decir que los recursos son limitados y tienen esta pendiente, tienden a bajar, mientras que las necesidades humanas tienden a subir. Son dos vertientes que son muy diferentes entre sí y eso se encarga la economía. Por ejemplo, en la población y como personas tendemos a querer mucho más de lo que en sí se produce. Podemos decir que los recursos están divididos en dos partes, en bienes y en servicios. Los bienes son en sí tangibles y los servicios son no tangibles, como puede ser un servicio, el servicio del estudio, un servicio bancario, por ejemplo, puede ser un servicio como la electricidad, la luz o incluso el internet, mientras que el servicio tangible son simplemente mesas, cortinas, este pizarrón, estos marcadores, entre varias cosas que eso incorporan en sí a lo que es la economía. También se puede decir que la economía es el estudio del ser humano y cómo se comporta también en la producción, en la circulación de bienes y en el consumo de estos mismos. Son las necesidades ilimitadas que se podría decir que tienen a esta pendiente que se va hacia arriba de las necesidades del propio ser humano. También se estudia y se observa al individuo, que es cómo éste satisface sus propias necesidades e intenta alcanzar el mayor grado de nivel de bienestar personal. Asimismo también se estudia la sociedad en sí, que es un conjunto de individuos que forman lo que nosotros llamamos la sociedad. Como se dijo antes, la economía es en sí el estudio del comportamiento humano, pero también es el estudio de para quién producir, cómo producir y sobre todo cuánto producir. Por ejemplo, en tema de los recursos escasos, tenemos que el economista o la economía se encarga del estudio de cómo, para quién y cómo producir los diversos recursos que satisfacen a las necesidades humanas. También se puede decir que la economía es el estudio del comportamiento humano y sus organizaciones en una sociedad. Ahora, en tema de los recursos, hay esta contraposición de los recursos y las necesidades humanas. Muchas veces estos recursos son muy limitados en comparación con las necesidades humanas, que son ilimitadas, o se podría decir que son teóricamente ilimitadas. También existe una escasez relativa y varios tipos de escasez que conforman este conjunto, que son los recursos naturales que el ser humano constantemente que va explotando, por así decirlo, para su propio beneficio personal y el propio beneficio social. Ahora, en tema de los bienes, un bien se puede decir que es un bien todo aquel capaz de satisfacer las necesidades de un individuo o de un conjunto de individuos en una sociedad. Existen dos tipos de bienes que conforman la economía, tanto los bienes libres, que pueden ser como el aire, en cierto caso el agua, también puede ser un bien denominadamente gratuito, y un bien económico, que conforman, por ejemplo, los servicios, son transables y en muchos casos también son muy escasos. También se puede decir que el mercado asigna los precios, en este caso de los bienes económicos, el mercado asigna los precios que estos mismos bienes tienen de por sí. El mercado es el que los regula y no hay necesidad de un Estado para que estos sean regulados. También existen los servicios que sin necesidad de ser creados o producidos satisfacen las necesidades que muchos individuos tienen, como por ejemplo puede ser el Internet, la educación y como ya se habló, incluso un servicio de un contador bancario que ofrece simplemente su conocimiento para que aquel individuo que necesite de sus servicios pueda realizar sus actividades económicas. Ahora, dividamos esto de los bienes económicos en dos, en los primarios y en los secundarios. También pueden ser bienes de consumo, que son durables, que se pueden volver a utilizar una y otra vez, que se puede transar con ellos, por ejemplo, el dinero o una simple silla bien hecha de madera, y también los bienes perecederos, que empiezan a perder su vida útil con el pasar del tiempo. Un gran ejemplo es estos simples marcadores que con el pasar del tiempo empiezan a perder su tinta y con eso su vida útil. También existen los bienes de capital que se usan para producir otros bienes, como por ejemplo el bien físico, que son las materias primas, el bien humano, que son la inteligencia, la propia inteligencia y capacidad del ser humano,
y también el bien financiero, que en este caso sí es el dinero y la cantidad de dinero que tenga una persona para realizar esa inversión que necesita para iniciar su negocio y para iniciar su emprendimiento. Ahora, los factores de producción son en sí tierra, trabajo, capital y capacidad empresarial. La tierra son recursos naturales, existen en cantidades limitadas, mientras que el trabajo son personas, las familias que tienen tierras que tienen capacidad de trabajo. El capital, obviamente, es el dinero y la capacidad de pago que una persona tenga. Y la capacidad empresarial es el conocimiento que una persona tiene estratégicamente para desenvolverse en este mercado que es muy competitivo en muchas ocasiones. También depende del tipo de mercado que el empresario quiera desenvolverse. Ahora vamos a hablar un poco sobre el costo de oportunidad que implica ciertas acciones que el ser humano toma y que éste tiene un costo y beneficio en su vida cotidiana. Es también, por ejemplo, el bien o el servicio que una persona está dispuesta a renunciar para obtener otra, en otros términos, poco más simples para que no sea tan complicado su distinción. Si se puede ver en la pizarra, aquí en un lado está el costo y aquí al otro lado está el beneficio sobre una acción, bien o servicio que el ser humano está dispuesto a realizar para renunciar a otras cosas. Como un ejemplo se puede poner una salida con amigos. Una salida con amigos te pone el costo de que tal vez no puedas estudiar, tal vez no puedas trabajar y en ese día específico puede quitarte para tu autoconocimiento y tal vez para superarte a ti mismo. Mientras tanto, en el beneficio puede ser una mayor ligereza mental del estrés que uno puede cargar. También puede ser un incremento de la felicidad y tener un mejor apego social hacia tus compañeros. También puede ser un día de estudio donde el costo sería perder obviamente la oportunidad de salir con tus amigos. Sin embargo, el beneficio sería aumentar o mejorar tu nivel de conocimiento acerca de un tema que te interesa. A este sistema se le conoce como Homo economicus, que es cuán racional es el individuo y el ser humano en la capacidad de tomar decisiones. Podemos poner, por ejemplo, también que en este caso, en la salida de amigos, tal vez el costo sea mucho menor que el beneficio. Tal vez para algunos el costo es mucho mayor al beneficio o el costo y el beneficio son iguales entre sí. Ahora, en el tema que se juega en esto de la introducción de la economía, la frontera de posibilidad de producción, o también abreviado FPP, es en sí la cantidad máxima que tiene un ser humano para producir, dado los factores de producción. Por ejemplo, aquí arriba están los alimentos y aquí abajo están los vestidos. Cuando tú tienes cierta cantidad de vestidos, tienes cierta cantidad de alimentos. Y no puedes pasarte de este margen, como por ejemplo, si digamos, puedes tener cierta cantidad de alimentos a cambio de cierta cantidad de vestidos. Este es el ejemplo A. El ejemplo B, podemos ponerlo con, tienes cierta cantidad de vestidos y a cambio de cierta cantidad de alimentos. Ahora, ¿qué pasa si en uno de estos conjuntos se sale de este margen, que es la cantidad de producción máxima? Sencillo, digamos en este ejemplo, que podríamos llamarlo C, el C, hay un despilfarro de del dinero de la gente, mientras que en el D, que como se puede ver sobresale de este esquema, este es algo utópico del que no se puede llegar, ya que hay un cierto límite en la facultad de producción de algunos bienes y servicios. En el FPP, por su abreviatura, entra tierra, capital, trabajo y capacidad empresarial, lo que hablamos anteriormente. Siguiendo con el tema, podemos hablar también de los agentes económicos. En las economías hay una economía doméstica donde implora a las familias. Las familias son dueñas del capital, del trabajo, de la capacidad empresarial y de la tierra, es decir, las familias son en sí los factores de producción, es una unidad de consumo que ofrece recursos y se disponen. Estas tienen necesidades que se maximizan en comparación con los recursos y tienen en contraposición con los ingresos limitados
que estos tienen. También una restricción presupuestaria se determina a través del ingreso. Las empresas son la unidad de producción que se encarga de ofrecer a las familias que son los consumidores de ciertos productos. Estos maximizan su beneficio con esta sencilla fórmula. Para representar al beneficio máximo voy a tomar pi, que es igual al ingreso menos el gasto. Ese es el máximo de beneficio que intenta alcanzar una empresa. Ahora, siguiendo con el tema, podemos hablar del flujo de la economía y que esta es bastante característica en el entorno en que estamos hablando. Para simplificarlo todo, aquí tenemos a un mercado de bienes. Aquí tenemos a las familias, acá a las empresas y acá al mercado de factores. En este simple sistema, donde podemos visualizar a simple vista como este circular del dinero y de bienes de servicio y producción empieza de la siguiente manera. Una empresa lleva sus bienes al mercado de bienes y esta la pagan las familias. Mientras tanto, en este caso, las familias llevan sus bienes de producción, por ejemplo, el trabajo, la tierra, el capital, al mercado de factores y esta misma llega a las empresas que necesitan de tierra, capital, trabajo, etcétera, para producir sus bienes y para ofrecerlas a las familias y así este circular. En esta simplificación de la economía estamos obviando otro factor de la economía que hoy en día es muy importante para el mantenimiento de esta economía, que si se puede ver es bastante circular y es bastante sencillo. Por ejemplo, del mercado aquí hay un pago de un bien y servicio, aquí hay un pago de un bien y servicio, aquí hay un pago, aquí hay un pago y así circularmente es como teóricamente fluye el dinero. Ahora, del otro bien que nos olvidamos poner es del Estado, que en sumas cuentas puede regular a distintas partes del sector de este factor de producción, tanto con impuestos, tanto con leyes que regulen y corten tajantemente tal vez este sistema, como en algunos casos se vio prohibiendo el comercio que pudo darse en el Imperio Romano cuando este empezó a ser un imperio, donde literalmente cortaron al mercado y se prohibió vender, comercializar y en sí ejercer el comercio. Prosiguiendo con el tema, vamos a entrar en los sistemas económicos. Este es un tema muy importante ya que en base a las ideologías, a las étnicas, a las diferencias culturales que existen en diferentes sociedades, algunas llegan a sistemas económicos bastante particulares. Por ejemplo, se empieza a cuestionar y hacer varias preguntas sobre qué producir, cómo producir y para quién producir. Qué producir es cuánto bien debemos producir para la economía. El cómo producir son los factores que debemos utilizar para la elaboración de los servicios y bienes que satisfagan las necesidades del ser humano. Y para quién producir es cómo se distribuyen estos dichos bienes y servicios o incluso la propia moneda y la economía al sector de la sociedad. Hay varios sistemas económicos que han intentado aplicarse en la vida real, pero en sí tienen estas similares características. Por ejemplo, el sistema de libre comercio, donde poniendo como ejemplo en este sistema circular es donde podríamos decir en varios libros de teóricos economistas, incluso llegando a ser anarquistas, donde no existe como tal alguien que regule este sistema de economía y el precio de los bienes y servicios, incluso las tres preguntas que nos hemos cuestionado anteriormente sobre qué producir, cuánto producir y cómo producir, se resuelven mediante este sistema de libre comercio y cada bien y servicio se regula por medio también del libre comercio. Esto podemos ya decirlo, según la teoría de Adam Smith, la mano invisible del mercado, donde literalmente es lo que hace funcionar a esta economía. Pero en la segunda economía, que es un bien más centralizado,
Ahí podemos decir que aparece un Estado que regula cada sector de la economía. Podemos llamarlo Estado, imperio o como bien venga para ejemplificar este sistema. Es el Estado que se encarga de regular todos los bienes de producción para satisfacer estas tres preguntas que nos cuestionamos o que las sociedades se cuestionan a la hora de empezar a formarse. El Estado es un organismo único que toma todos los sistemas de producción y empieza a trabajar con ellos. Uno de los máximos exponentes de este sistema podemos decir que es el comunismo, que se intentó aplicar no solo como gobierno, sino también como medio voluntario de las sociedades. Pero sin indagar en mucho tema, me refiero a la colonia de New Harmony en Estados Unidos, donde uno de los empresarios más ricos y teóricos de este sistema comunista o totalitario intentó aplicarlo y sin embargo, como el resto de las sociedades, fracasó. Ahora, como el otro sistema que tenemos es el sistema mixto. Cabe recalcar que este es el sistema que más se utiliza hoy en día en nuestras sociedades, donde toma un poco de cada aspecto de los otros dos sistemas que se habló anteriormente. Por ejemplo, una sociedad que tiene un Estado que puede ser medianamente regulador puede beneficiar tanto a las empresas como a las familias para sus bienes de producción. También puede ser en el mercado de bienes, tal vez algún que otro estado puede regular precios o simplemente dejarlos a que se regularicen por medio del mercado. Puede los medios de el mercado de factores puede implementar leyes para que los trabajadores tengan una mayor oportunidad de trabajo o puede simplemente también que el propio mercado se encargue de regularizar los precios de los trabajadores. Asimismo, en este sistema se responden las tres preguntas que una sociedad se hace, sino que también surge otra pregunta y es ¿cuánto producir o a qué sistema acercarse más? ¿A cuál es el que más le conviene tanto a la sociedad como al individuo? Y para ir acabando este tema de la introducción a la economía, vamos entrando con la economía positiva o economía normativa, economía positiva, economía normativa, microeconomía y macroeconomía. La economía normativa se puede decir cómo se hacen las cosas y se constituye con propuestas, con teorías y con juicios de valor de ciertos o muchos economistas y filósofos que tienen sobre la sociedad en sí, mientras que la economía positiva es aquella economía que sin ser sesgada bajo ideologías, bajo pensamientos, se mira de manera crítica, mira de manera objetiva para intentar describir lo que sucede en la sociedad y cuáles son sus fallas o cuáles son los datos que estos brindan en base a matemáticas, en base a fórmulas, entre muchas otras cosas. Y para ir finalizando, la microeconomía es una rama de la economía que nos permite estudiar el comportamiento de ciertos tipos de individuos y de agentes económicos que se comportan en la economía en general. Se encarga de analizar los bienes, precios y servicios que tiene esta dicha economía. Y la macroeconomía es aquella que se encarga de ver la economía en una forma más general. Por ejemplo, podemos medir el nivel de inflación de una sociedad, medir el nivel umbral de pobreza, el desempleo, el PBI, entre otras muchas ramas que engloban a la macroeconomía. Como segundo tema, para resumir, tenemos el consumidor. El consumidor tiene ciertas preferencias a la hora de consumir ciertos productos. Por ejemplo, un consumidor tiende a comer o consumir más carne que verduras, tiende a tener más preferencias sobre la ropa que, por ejemplo, aparatos electrónicos, y esto se representa por una curva de diferencia donde el consumidor tiene ciertas preferencias hacia ciertos productos. Por ejemplo, en esta pendiente es una pendiente negativa, donde en este caso también, en este caso de vegetales y carne por kilogramo, digamos, un individuo tiene más preferencia a consumir X cantidad de carne sobre Y cantidad de verduras, de carne y verduras. Ahora, si digamos el individuo quiere sustituir su carne por más verduras, tendría que hacer
tendría que ser un sistema similar, donde X cantidad de verduras cambian por X cantidad de carne. Asimismo, este umbral representa el ingreso limitado que tiene un individuo. Esta también se puede referir a la tasa marginal de sustitución, por lo que un individuo está dispuesto a renunciar sobre un bien o servicio por otro bien o servicio. Como se habló anteriormente, esto tiende al ingreso del individuo y a la restricción presupuestaria del individuo. Por ejemplo, hay un cierto conjunto de canastas que puede elegir nuestro consumidor, dado el nivel de precios también del nivel del mercado. Por ejemplo, X cantidad de precios del mercado. Esta restricción presupuestaria se puede medir con una fórmula que es de esta manera. Teniendo en cuenta que el ingreso es igual al gasto, el ingreso es igual a el precio de la carne, en este caso X, PX, por carne, o sea, el kilogramo por semana que consume una persona, teniendo en cuenta que esta curva es semanal, más el precio de la verdura por la cantidad de verdura que se consume semanalmente. Repitiendo, el ingreso es igual al gasto. En este caso, el ingreso es igual al precio de la carne por la cantidad de la carne que se consume semanalmente, más el precio de la verdura por la cantidad de verdura que se consume semanalmente. Esta simple fórmula es a lo que se denomina a la restricción presupuestaria que tiene un individuo a la hora de comer, a la hora de evaluar si comer más verdura o más carne en una semana. También podemos hablar del ajuste de precios que tiene un cierto producto con la inflación que existe en el mercado. Por ejemplo, en esta pendiente negativa, de acuerdo con el ingreso de la gente, y tenemos en cuenta que la inflación es el aumento generalizado de los precios que hay en el mercado. Por ejemplo, hoy puede estar un kilo de papas a 50 bolivianos y de aquí a unos meses puede estar a 100 bolivianos. También, por ejemplo, se duplicó el precio de la harina, del pan y de los productos que se consume y que se podría considerar que son parte de la canasta familiar de las familias, en este caso de Bolivia. En tal caso, en Bolivia, por ejemplo, sabe haber ciertas discrepancias entre los empresarios y la COP a la hora de incrementar los salarios de los trabajadores. Por ejemplo, si la inflación en Bolivia ha aumentado un 3%, se hace comúnmente cálculos que el gobierno hace para ver si se puede incrementar o no el salario mínimo de los trabajadores con base a la inflación que se ha dado ese año. Asimismo, si digamos se incrementó un 3%, entonces todos los productos en el mercado, tanto el ingreso, el precio de la carne, en este caso, y el precio de la verdura, se deberían multiplicar por 3%. Por ejemplo, si el ingreso era, en este ejemplo, 45, el ingreso original era 45, el ingreso del precio de la carne era 5 y de la verdura era 10, como ejemplo, se tendría que multiplicar por el 3% que subió la inflación ese año, y con respecto a eso se aumentan los salarios y los precios de diferentes productos que se han visto incrementados en ese año. Cabe recalcar que la inflación tiene en su conjunto a varios teóricos que dictan que la inflación es también un fenómeno monetario que se da debido a la impresión de dinero, y otros recalcan que la inflación es un fenómeno multicausal que depende de muchas causas y no solo es de la impresión de dinero. Hay muchos debates que se podría decir, algunos están correctos y otros no están tan correctos, sobre qué es la inflación. Así es como anualmente en Bolivia se decide si incrementar o no el salario del trabajador anualmente. También en este modelo económico hay otro concepto bastante interesante que se llama la reduflación. La reduflación
comparándolo con la inflación, que en lugar de subir precios de muchos artículos, estos mismos mantienen su precio. Sin embargo, la calidad de las que están formadas, estas mismas, empieza a reducirse. Como ejemplo tenemos a este marcador, que digamos que hace 10 años duraban 1 a 2 meses su uso útil y ahora dura 2 a 4 semanas como máximo. Eso viene mucho con la calidad de los materiales que está formada. Antes tal vez era mucho menos costoso hacer un marcador de mucha mejor calidad y sin embargo ahora es mucho más costoso y por eso para mantener su precio a lo largo del tiempo se empezó a reducir la calidad con la que fueron hechos muchos marcadores y muchos productos a lo largo de la historia. Cabe recalcar que una de las actividades más usadas para intentar mantener los precios regulados o más o menos competentes cuando se da este fenómeno económico. Y así se resumió dos de los hasta donde tenemos avanzado sobre la introducción de la economía y el tema número 2 que son el consumidor. Muchas gracias.